Yo pienso que influyen en cierta parte en los K-dramas, en las actrices y en ciertos dramas, que hablan sobre los estándares de belleza, que las protagonistas tienen que ser bonitas, con una piel linda, estar delgadas y vestirse bien. Esto hace que la sociedad crea que esto se tenga que ver en la vida real. Y esto hace que afecte un poco a la sociedad, pero especialmente a las chicas. Chicos, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Bueno, miren, les quiero dar la bienvenida a esta entrevista de la live. Bueno, en esta live vamos a estar hablando sobre la experiencia de una latina, eh, de una, vamos a estar hablando, bueno, primeramente les quiero dar bienvenida a nuestra entrevista de Haniol, la experiencia y el Haniol C. Bueno, en esta entrevista vamos a estar hablando sobre la experiencia de una latina en la beca, con la beca de JKS y el idioma coreano. Bueno, primeramente darles las gracias por la colaboración en esta entrevista. Bueno, lo que les quiero decir es, con la finalidad que vamos a estar diciendo en esta entrevista, ¿cuál es nuestra finalidad? De que podamos llegar más allá a las personas, a la población, de que conozcan mucho más de la cultura coreana a través de muchos medios. Y el día de hoy nuestra invitada es Angie Páez. Ella tiene 26 años de edad y es de Colombia. Ella nos va a estar relatando mucho más de su experiencia. Hola Angie, ¿cómo estás? Hola a Buenas todos, muy noches. buenas noches. Bueno, les quería preguntar algo si se escucha algún ruido de fondo porque de repente aquí empezó a llover y está lloviendo súper, súper duro y me preocupa un poco que haya como interferencia, pero si no, pues nada, ¿se escucha bien o se escucha siempre como un poco el ruido de fondo? No, se escucha súper bien, tranquila. Ok. Bueno, pues nada, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Angie Páez. Algunos de ustedes seguramente ya me han visto, otros de pronto es una cara nueva. En este momento, pues soy básicamente la directora del proyecto de Hanel SEM. Este proyecto surgió el año pasado, en agosto, junto con mi amiga Diana Garzón. Ambas somos colombianas, ambas somos súper apasionadas por el tema de la cultura coreana. Y bueno, todo esto surgió como lo decía ahorita Blanca, como una oportunidad o un medio de mostrar a las personas de Latinoamérica todo el tema de lo que nos apasiona, la cultura coreana, el idioma coreano, desde una perspectiva de Latinoamérica, sin perder, digamos, como esas raíces que nosotros tenemos de estos países de acá. Entonces, eso es un poco también lo que quería comentar para introducción. Bueno, muchas gracias, Angie. Mira, hay varios puntos para tocar, ¿no? Y que todos quisiéramos saber y para que los demás quieran conocer acerca sobre la beca y la postulación y todo eso y la cultura también. Bueno, mencionar que hay personas que quieren preguntar, tienen preguntas, pueden hacerlo, pensarlo. Antes de que termine la live se les va a responder a cada preguntita. Bueno, vamos a iniciar. Mm, con la preparación de la beca JKS, ¿cómo fue tu preparación para esta beca? Bueno, realmente yo me considero una persona muy afortunada. Yo pasé a la beca GKS en 2017, pero en mi caso yo pasé en el primer intento. Conozco varias personas que de pronto pasaron en el segundo, en el tercer, incluso en el cuarto intento, pero digamos que en mi caso, pues afortunadamente logré pasar en el primer intento y yo creo que ese se debió justamente a la preparación que tuve para las becas. Yo cuando me enteré fue en el 2015, es decir, 2 años antes de aplicar.
En ese momento estaba terminando, bueno, ya estaba como en los últimos semestres de mi carrera y pues nada, lo que quise hacer fue buscar cada uno de los documentos, cada uno de los requisitos que estaban dentro de las convocatorias. Por supuesto, tuve que buscar las convocatorias anteriores que existían, revisar las guías y preparar uno a uno cada de esos documentos. Yo creo que eso fue lo que más me ayudó, como tener bien claro cuáles eran cada uno de los requisitos y trabajar fuertemente para conseguir cada uno de esos. Sobre todo, ya más adelante tendremos la oportunidad de hablar un poco más a fondo, pero sobre todo el tema de los idiomas eh, y pues el tema de las notas también. Entonces, básicamente los últimos semestres me puse mucho más juiciosa, mucho más ñoña, le decimos aquí en Colombia, para tener un mejor promedio y que eso pues se reflejara finalmente en el promedio acumulado, que fue lo que me sirvió para aplicar, en mi caso, la beca de maestría, la beca de posgrado de GKS. ¿Y cuánto tiempo te llevó a hacer eso? ¿Cuánto tiempo pasó para que tú puedas, digamos, prepararte y hacer todo eso? Bueno, en mi caso suena un poco largo, pero en realidad fueron 2 años. En realidad fueron 2 años donde estuve reforzando mi inglés, porque pues el inglés que yo tenía, si bien lo manejaba, no me había preocupado en ningún momento por aplicarlo, por utilizarlo, por pensar que siquiera que iba a salir del país. Entonces, bueno, fue un tema de básicamente de manera autónoma estudiarlo. Luego hice también un curso preparatorio que me sirvió para estudiar cómo funciona el examen IELTS, que fue el que yo apliqué. También empecé a estudiar coreano, duré 1 año y medio, 2 años estudiando coreano antes de irme. Apliqué el examen TOPIK, que obtuve pues un nivel 2 que fue el que me sirvió también para la aplicación. Como te comenté, estuve tratando de mejorar las notas en mi universidad que me ayudaran a tener un mejor promedio al final, consiguiendo todos los documentos que necesitaba, aplicando a más cosas adicionales. En mi universidad habían varias oportunidades de asistir a concursos, hacer artículos de investigación, ser docente asistente. Entonces, bueno, pues cada vez que me enteraba de las convocatorias que habían, aplicaba, así fuera algo muy temporal. Eh, ¿Qué otra cosa? También estuve mirando, bueno, conseguir entender cómo funcionaba todo el tema de los traductores oficiales, pues porque hasta el momento nunca había entendido cómo funcionaba el tema de una traducción oficial versus una traducción normal. También aprender cómo se hacía todo el procedimiento de la apostilla de los documentos, sacar los documentos. Entonces siempre fue una preparación de más o menos 2 años. Obviamente, pues al final, ya una vez se abrió la convocatoria de 2017, revisé nuevamente que sí se habían hecho algunos ajustes, algunos cambios, las cartas de recomendación, pero en mi caso, siendo sincera, mi preparación fue de cerca de 2 años antes de que se abriera la convocatoria. Entonces, los puntos más importantes que tú puedes tocar para hacer la postulación de la beca son la preparación, el idioma y conseguir mayormente los requisitos o certificaciones que a veces se piden, ¿no? En la beca. Exacto. Hacerlo Y con poner, tiempo, hacerlo con tiempo. ok, bueno, ¿cuál fue antes? Bueno, tú dijiste que te preparaste ya 1 año y medio antes de hacer al ingreso allá, ¿verdad? Después de que ganaste la beca. Entonces tú ya ingresaste con 1 año y medio o casi dos de conocimiento ya del idioma. Exacto, sí. Sí, pues como dentro de la convocatoria GKS se especifica que los idiomas son opcionales, es decir, pues no son 100% obligatorios, pero también dicen que las personas que manejen un mejor idioma obtienen más puntos. Obviamente a mí me interesaba poder obtener la mayor cantidad de puntos frente a otros competidores, porque realmente pues la beca es eso, es una competencia entre tú y los demás estudiantes que se postulen. Entonces, en mi caso, bueno, el inglés, como te comenté, en mi caso a mí el tema de los idiomas siempre me ha gustado hacerlo de una manera más divertida, entre comillas, con las cosas que me gustan. No soy de las personas que se sientan 2 horas, 3 horas detrás de un libro a estudiar gramática, la verdad, eso no va conmigo. A mí lo que me funciona es el tema de hablar con otras personas, conocer amigos, traducir canciones, unirlo con lo que más me gusta. Entonces, por eso duré 1 año y medio antes, empecé a tomar clases de coreano, empecé a buscar cosas aquí en mi ciudad. Habían algunos voluntariados de COICA, habían otros temas de una corporación llamada IYF. Finalmente terminé con una persona que es colombiana también, pero él tenía un manejo del idioma bastante avanzado, Marcelo Gaete.
He querido hacer algún evento con él, seguramente en algún momento lo van a conocer. Él es mi profesor, mi primer profesor de coreano, pues no primero, pero con el que más avancé realmente. Y estuve con él en clases personalizadas y pues también por mi cuenta traduciendo canciones y también tomé el examen TOPIK, pues porque bueno, tú puedes hablar el idioma que puedes tener el nivel que quieras, pero si no lo certificas, pues no estás en nada. Entonces, por eso apliqué para el examen IELTS académico y apliqué para el examen TOPIK para poder certificar pues un nivel de coreano. En mi mente estaba que primero pues tenía que lograr conseguir la mayor cantidad de puntos frente a otras personas y segundo que si iba a llegar a un país donde se habla coreano pues quería por lo menos tener un nivel conversacional mínimo donde yo pudiera defenderme, pudiera hacer mis cosas, pudiera ser un poco más independiente. Entonces, teniendo eso en la mente, fue que inicié a estudiar coreano antes de ir a la beca como tal. Y bueno, Angie, coméntanos cómo fue la experiencia entre conocer la forma de educación allá en Corea y la de Latinoamérica. ¿Qué diferencias, qué semejanzas le puedes ver? Y cosas buenas, cosas malas, Mm, acá lo bueno. bueno, en mi caso personal, hay, a mí pues el tema de la educación me gusta mucho, pero siento que hay cosas positivas y hay cosas que de pronto sí sería bueno ver un cambio en la forma de educación coreana. Cosas positivas que veo que se preocupan mucho por tener espacios que tú puedas como estudiante manejar. Por ejemplo, eran bloques de clases de 50 minutos. Entonces son 50 minutos de clase, 10 de descanso, 50 clases, 10 de descanso. Y así tú estás todo el tiempo fresco, tú estás todo el tiempo con la posibilidad de que se acaba un bloque, vas, te tomas una leche, te tomas un jugo, lo que sea, y regresas con la mente nueva, como que estás con la mente activa. Mi experiencia aquí en Colombia es que a veces manejamos bloques de clases extensos de 2, 3, hasta 4 horas de largo y pues eso hace que tú en algún momento te vayas de la clase y como que ese conocimiento, esa interacción entre lo que hay entre estudiante y docente, pues no es tan claro, ¿listo? Entonces, esa es una de las cosas que yo veo, que hay como que ese ánimo de tratar de que tú todo el tiempo estés pendiente, de que estés activo. Otra cosa que yo veo es que las universidades tienden a tener muchas posibilidades para los estudiantes. Es mi perspectiva en mi pregrado, pues bueno, no es por hablar mal de mi universidad, pero sí siento que hay más cosas, hay más grupos de estudiantes, se preocupan por tener más cosas adicionales que hagan tu experiencia como estudiante mucho más allá de las aulas. Cosas negativas, la actitud de algunos docentes, lastimosamente tienden a ser un poco bastante autoritarios, entonces lastimosamente los docentes que tuve sí es como que les cuesta a veces reconocer tus esfuerzos y están todo el tiempo presionándote para dar más allá. Incluso cuando lo das todo, te piden más y te piden más y te piden más. Entonces, es un poco esa presión psicológica y esa presión que existe de parte de los docentes para que tú llegues más allá de cada vez pues puedas llegar más lejos en tus habilidades. Entonces, esa es mi perspectiva de lo que tiene que ver la educación coreana. Y moviendo un poquito el tema, una anécdota que te haya pasado así con tus clases, algo que no se te haya dicho, ay, ¿cómo que pasó así? Algo así, Mm, Bueno, quizás. con alguna docente como tal, bueno, más que con algún profesor, yo creo que con mis compañeros de clase, realmente eh, en la universidad en donde estuve habían bastantes latinos, había personas de Chile, Venezuela, de Centroamérica. Entonces recuerdo mucho que nosotros, bueno, pues, a ver, los de posgrado llegamos a finales de agosto y los de pregrado llegan a finales de marzo. Entonces, cuando nosotros llegamos, ya estaba el equipo, digamos, el grupo de los de pregrado, que eran los que estaban desde marzo, y nosotros llegamos en agosto. Entonces, los que estaban de pregrado tenían que tomar el examen TOPIK y algunas de esas personas tenían que alcanzar el nivel 3 y básicamente era como una de las últimas oportunidades de alcanzar el nivel 3 porque si no alcanzas el nivel 3 a final de año de coreano, sé que te cancela la beca. Entonces estaba ese nivel de tensión como súper fuerte entre mis compañeros de clase y entre los chicos nuevos, básicamente entre nosotros los de posgrado, decidimos hacer un evento, algo especial para ellos el día antes del examen, para que se sintieran bien, para que estuvieran relajados, para que se sintieran apoyados, para que dejaran de lado, aunque sea por un momento, la presión de tener que pasar el examen.
Y lo que hicimos fue hablar con la docente. La docente le pedimos el favor que en la clase de escucha, en la clase de Dutki, colocara, en vez de un audio del topic, colocara un audio que nosotros habíamos hecho. Nosotros habíamos hecho un audio donde les decíamos a ellos en coreano cuánto los queríamos, cuánto los apreciábamos, cuánto los apoyábamos. Entonces, recuerdo que fue ese momento de tensión, todos nosotros, la mitad de la clase esperando el audio y la mitad de la clase que no sabía nada del audio. Entonces, pues nada, fue súper emotivo, se reprodujo el audio, todos quedaron súper perdidos porque no sabían si era un aviso del tópico o si era un aviso de la universidad. Se dieron cuenta pues que era algo que nosotros habíamos preparado, trajimos un montón de cosas, trajimos comida, trajimos pastel, trajimos gaseosa, entonces fue un momento bastante emotivo y esa es una de las cosas que más recuerdo. Bueno, a ver, choque cultural que hayas tenido con el idioma, que hayas enfrentado allá. Choque cultural. Bueno, choque cultural, yo creo que el tema, esto casi nunca lo he mencionado, pero es como un poco las relaciones que existen entre hombres y mujeres. ¿Sí? Siento que y no solamente en Corea del Sur, sino en Asia en general, está muy demarcado que la relación que existe entre un hombre y una mujer siempre va a tener un tinte amoroso. ¿Sí? Siento que aquí en Latinoamérica tenemos esa posibilidad de, bueno, tú tienes un amigo del otro género y no pasa absolutamente nada. Puedes salir a bailar, puedes salir a comer, puedes salir a hacer muchas actividades y no significa que tú estés teniendo una relación con esa persona o que tengas intenciones amorosas con esa persona. Siento que eso en Corea está un poco distinto y a mí personalmente, pues sí me pasó varias veces que surgían malentendidos por eso. Tenía un amigo colombiano y pues bueno, cuando habían eventos de temas de Latinoamérica, él y yo estábamos muy juntos, con él, con mis otros amigos, hombres latinos, pero siempre existía como esa concepción de que eran mi pareja o que teníamos intenciones mutuas o que si yo de pronto trataba de tener algún amigo coreano, como que también se rumoraba que existían intenciones mutuas, entonces eso me costó un poco adaptarme, como bueno, no es como en Latinoamérica, es que todos podemos ser amigos, no pasa nada, sino aquí es como entre hombres y mujeres, pues como que solo existe el amorcito, entonces ese fue un tema que a mí como que sí me choqueó un poquito, pero pues nada, todo es cuestión de aclarar las cosas, hablarlo, explicarlo y todo se soluciona. Y cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia enseñando coreano? Blanca, no sé si antes de pronto hablar un poco más de lo de coreano, vamos a mostrar unas cositas de más temas que tenemos en Hanulsem. Perdón, se te escucha importante, no. Ok, no sé si antes de hablar de un poco más de la experiencia de coreano, tenemos algunas cosas Sí, sí. más que mostrar de lo que estamos haciendo en Hanulsem. Ah, bueno, sí, ¿Me cortó? tenemos. No, no, está bien. Ok, ok. Eh, Déjame ver un rato que está. Bueno, vamos a estar yendo a unos comerciales para que ustedes puedan ver más acerca de sobre Hanelsen, sobre el voluntariado y todo. Y bueno, no olviden también seguirnos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Twitch, YouTube y muchos más. ¿Listo? Yo pienso que influyen en cierta parte en los K-dramas, en las actrices y en ciertos dramas, que hablan sobre los estándares de belleza, que las protagonistas tienen que ser bonitas, con una piel linda, estar delgadas y vestirse bien. Esto hace que la sociedad crea que esto se tenga que ver en la vida real. Y esto hace que afecte un poco a la sociedad, pero especialmente a las chicas.
Bueno, Angie, continuamos. Bueno, en la parte donde tú decías sobre eso de las culturas, donde tú tuviste, digamos, esa parte, esa diferencia, ¿no? Porque aparte de que te dicen, mira, la ropa o el maquillaje, es muy importante allá en Corea la parte de la ropa. O sea, hay muchos comentarios donde hablan sobre que tienes que estar siempre estilizado y no en fachas, por así decirlo. ¿Eso es algo que tú has visto? Bueno, mi experiencia personal es que hay una diferencia entre los estándares que aplican para los coreanos y los estándares que aplican para un extranjero viviendo en Corea. Son mucho más relajados en cuanto a ti. Entienden que no es tan marcado de pronto en otros países como lo es en Corea, primero. Y segundo, de cierta forma te ven como algo exótico, por decirlo así. Entonces, como que esos estándares que se tienen sobre qué es lo que debe ser, cómo debe ser una mujer o cómo debe ser una persona, no aplican tanto cuando tú eres extranjero. Primero eso. Pero de cierta forma, sí, y más allá que otros te lo digan, de cierta forma tú también quieres mejorar tu imagen personal. Porque tú vas allá, ves que las personas, sobre todo las mujeres, tienden a cuidarse mucho cada detalle, básicamente, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, y sin querer queriendo, eso te influencia a ti. Entonces tú empiezas a decir como, oye, no, vi una chica que se viste así, me gustaría también empezar a probar un poco de ese estilo, entonces la próxima vez que vas a comprar ropa, tratas de comprar otros colores que de pronto nunca intentaste, un material que nunca intentaste, faldas o cosas. Y como es un país que de cierta forma tú eres libre en escoger tu vestimenta, pienso, pues bueno, no quería mencionarlo, pero pienso que acá en Latinoamérica, al menos a mí, yo trato de restringirme mucho la forma que me he visto por algunos comentarios que se dicen en las calles. Tú sabes, no sé si tú has sido víctima del acoso callejero, pero pues eso no sucede allá, ¿sí? O sea, tú vas por la calle tranquila, nadie te va a decir nada, nadie te va a morbocear, nadie te va a decir absolutamente nada negativo. Entonces, eso también te motiva a, oye, tal vez me pueda poner una falda y nadie me va a decir nada. Entonces, como que sí, uno también personalmente trata de tener un estilo que de pronto no había intentado antes. Lo que sí sucedió, a mí me sucedió, tengo otras amigas a las cuales no les sucedió, fue el tema del peso. El peso y digamos, pues sí. Em, sobre todo un amigo, recuerdo que no nos habíamos visto como por 2 meses y me vi con él de nuevo y lo primero que me dijo fue como, oye, pero subiste de peso, ¿no? Y yo quedé como, hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Pero sí, ese tema del peso sí es como que te lo dicen, ¿sí? Te van diciendo, si te ven más gordo, te ven más gordo, si te ven más flaco, te lo van diciendo así, te ven más flaco. Entonces, sí, pues personalmente no me afectó mucho, pero sí es un tema que marca bastante. O sea, el tema que tienden a recalcar. Listo. Bueno, ahora sí, vamos a entrar más a esto del tema de la beca. Antes de ingresar al idioma, a hablar un poquito más acerca de esto, hay muchos que quieren postular, digamos, preguntan sobre las notas, como tú estabas diciendo, es muy importante tener buenas notas. El idioma también, como nosotros estamos entrando ahorita a eso. Eh, ¿Qué sugieres a esos jóvenes que quieren hacer mayormente a lo que es pregrado y los que están restando a lo que es posgrado? Muchos preguntan, ¿se puede estudiar esta carrera? ¿Qué carrera se puede estudiar? Eh, Incluso hay muchas dudas acerca de cómo le hacen para ganar y algunas dicen, no es que yo me vendo, es como venderse a uno. Hay muchas preguntas ahí. ¿Qué les podrías decir a esas personas que están postulando así? Ok, yo creo que está bien pensar que te estás vendiendo. Suena chistoso, pero de cierta forma es así. Estás vendiéndote como estudiante, estás vendiéndote como persona y estás tratando de que los demás, bueno, de que el gobierno coreano
coloque dinero en ti, coloque dinero en tu proyecto. ¿Listo? Entonces yo creo que está bien pensar que es básicamente la forma de mostrar quién eres, de mostrarte como una posible inversión y que ellos puedan tomar esa decisión de hacer esa inversión en ti. Ahora, en cuanto a escoger el pregrado, pues yo ya lo escogí hace bastante tiempo, hace como 10 años tuve la oportunidad, pues estaba en ese momento de transición de mi colegio a mi pregrado y sé que es una decisión difícil, sé que es una decisión difícil porque básicamente en ese momento tú sientes que esa decisión es la que va a marcar a qué te vas a dedicar el resto de tu vida. Es la que va a marcar qué tan exitoso, entre comillas, vas a ser. Es la que va a marcar qué tan, de cierta forma, qué tan orgullosos van a estar los demás de ti. Para algunas personas es importante, para otras no, pero pues está allí. Va a marcar también pues muchas cosas de tu desempeño laboral y lo que vas a hacer básicamente de ahora en adelante. Sé que es una decisión un poco tensionante, pero realmente ya pues de 10 años después de haber tomado la decisión, yo creo que vale la pena pensar, hacer un ejercicio introspectivo y pensar en que se puede vivir a partir de lo que más nos gusta. ¿Listo? Entonces, eso también es un ejercicio de ver, bueno, descubrir qué es eso lo que más nos gusta. Puede que a mí me guste el arte, puede que a mí me guste la música, puede que a mí me guste la oratoria, puede que me guste la ingeniería, la matemática, la ciencia, etcétera. Pero lo importante es sentir esa conexión profunda con lo que quieres estudiar. No hacerlo Bueno, pensando en lo que tus padres digan, entre comillas, no hacerlo pensando en qué tanto dinero te dará, porque pues ese es otro tema. Yo soy de las que piensa que es posible tener un proyecto de vida estable cuando a uno le gusta lo que uno hace, sino hacer un ejercicio más sincero de qué es lo que te gusta y realmente a qué te quieres dedicar. Eso es lo que marca la diferencia. bueno, gracias por aclararnos esa duda, muchos estaban preguntando aquello. Ahora sí vamos a entrar con el idioma. ¿Cómo es tu Ujú. experiencia enseñando y aprendiendo también el idioma? Tanto inglés como coreano. Ok, como lo mencioné hace poco, a mí me gusta unir las cosas con lo que me gusta. Yo no soy, jamás he podido sentarme detrás de un libro por más de 3 horas. No, no, no es mi estilo, no me entra, no aprendo nada, me aburro, me estreso, termino odiando el idioma. Entonces, mi ejercicio ha sido también unirlo mucho con las cosas que me gustan, ¿sí? Entonces, me gusta la música, me gusta el K-pop, listo, me siento a traducir una canción. Soy consciente de que la gramática que se utiliza en las canciones no es la gramática que se utiliza pues en la vida real, pues porque el rap, pues a ver, o sea, hay frases que se dicen en rap que no se dicen en la vida real, pero sí es un ejercicio que me gusta, que me hace unirme con el idioma, que me hace sentirme conectada, que a la vez que me divierto, estoy aprendiendo. Me gusta también las interacciones personales, entonces trato de buscar estas aplicaciones donde hay interacciones entre, digamos, intercambio de idiomas y eso es como lo esencial, o sea, disfrutar el estudio del idioma y siento que eso es lo que me ha llevado a avanzar rápidamente en el idioma coreano. Básicamente cuando estaba 2 años después de estudiar el idioma coreano, ya había alcanzado el nivel 5 que pues es uno de los niveles más altos del idioma coreano. Entonces, pienso que fue esa estrategia de tratar de unirlo con lo que me gusta. En cuanto a la forma en que lo enseño, pienso que también, pues una de las ventajas, obvio, no voy a decir que tengo desventajas, voy a hablar solo de las ventajas. Una de las ventajas que tengo es que como estoy estudiando el idioma coreano desde el español, he tenido el proceso desde cero. A mí, al igual que con el inglés, entonces, a diferencia del español, pues que desde chiquita lo estoy hablando y no soy tan consciente de qué gramática debo usar o esto, cuando empecé a estudiar el coreano y cuando empecé a estudiar el inglés fue empezar desde cero, empezar a comprender el Hangul, que es la forma de escribir y leer el coreano, empezar a comprender cuáles son los primeros pasos que tengo que dar en gramática, cuáles son los pasos intermedios que tengo que dar en gramática, cuáles son los pasos avanzados y cómo conocer el examen de topic para presentarlo. Entonces, desde mi punto de vista es como una escalera, ¿no? Entonces, Hangul y gramática inicial, gramática intermedia, gramática avanzada. Entonces, esa es como la metodología que he tratado de compartir con mis estudiantes también.
Otra cosa es que normalmente cuando tú aprendes un idioma te dicen como, oye, deberías estar pensando en ese idioma. Eso lo escucho mucho en el inglés, ¿no? Como cada vez que hables inglés, entonces trata de no pensar en español, sino piensa en inglés. Pero pienso yo, ¿cómo vas a hacer tú eso si no conoces el idioma? O sea, a mí ese tema de no pienses en inglés o, perdón, no pienses en español, realmente no me funciona. A mí pensar en español siempre me ha funcionado. Entonces, por eso es como, si soy capaz de comprender un concepto desde el español y cómo funciona en coreano, lo voy a aplicar mucho más que si trato de entenderlo en coreano, o entenderlo en inglés o entenderlo en el idioma. Entonces, por eso es que mi mente siempre está muy conectada con el español y eso es lo que trato de hacer con mis estudiantes. De mira, esta gramática funciona así, en español funciona así y en coreano funciona así. Vemos varios ejemplos, hacemos las traducciones y entendemos cómo funciona. Y creo que ha sido una metodología que me ha funcionado, pues he visto que mis estudiantes también avanzan rápidamente y me dicen como, no, mira, antes yo no tenía ni idea cómo funcionaba esta gramática porque es que siempre me la habían explicado de manera compleja. Mi profesor era coreano y entonces él no me sabía explicar cómo funcionaba eso, pero como tú me lo estás explicando en español, pues ya entiendo cómo funciona y pueden empezar a elaborar frases, pueden empezar a traducir las cosas que ellos tienen en la cabeza en coreano. Entonces creo que esa ha sido como una de las cosas de tratar de entender el idioma desde mi lengua materna. Bueno, wow. Entonces tú puedes decirle a todos los que quieren estudiar el idioma que busquen la manera de hacerlo más cómico, a su manera, que no lo hagan a la típica, ¿no? De leer el libro y porque no van a aprender de todas maneras, sino que busquen algo que a ellos les guste y de esa manera aprender. Exacto, sí, siento que Se es podría una decir. conexión, sí, es una conexión entre lo que te gusta y lo que quieres hacer, ¿sí? Yo siempre he tenido como esa vaina de conectar las cosas con lo que me gusta. Y de hecho siento, pues no es por nada, pero siento que me funcionó mucho más que a otros compañeros. Tenía compañeros que estaban en la biblioteca hasta las 2 3 de la mañana, se levantaban a las 5 6 de la mañana a estudiar, todo el tiempo haciendo las tareas, todo el tiempo súper juiciosos, pero eso los estresaba, los tensionaba y realmente no les permitía avanzar en el idioma, tanto como si ellos se hubieran dedicado a interactuar más con otras personas, a unirlo con cosas que los estresaran menos y a comprender las cosas desde un punto de vista mucho más divertido. Entonces, sí, siento que es una de las ventajas que tuve, es tratar de unirlo con lo que me gusta realmente. Bueno, entonces es un tip para que nosotros podamos estudiar de una manera más eficiente, más mejor y así. Bueno, Ujú, exacto. les invitamos a que hagan preguntas sobre la beca KGS y sobre el aprendizaje del idioma, que al final se les va a ir respondiendo a cada uno de ustedes. ¿Listo? Bueno, quiero continuar con otra pregunta. La que te estaba diciendo, ¿cómo, ¿qué les puedes decir a esos estudiantes que están aprendiendo el idioma? Porque tienen esas ganas, tienen esas iniciativas, incluso buscan, ¿no? Su modo de estudiar, como tú lo estás, en unir lo que les gusta para poder aprender el idioma, pero a veces pasa que lo que influye en ellos que no puedan avanzar es su familia, los amigos, lo económico, la situación que están pasando y dicen, ¿por qué debería intentarlo? ¿Qué les puedes decir a esos estudiantes, a esos chicos que quieren postular pero tienen trabas o les está pasando algo para que les impida hacer eso, pero lo quieren? ¿Qué les puedes decir? Bueno, primero, y no solamente frente al coreano, sino si quieren estudiar cualquier otro idioma, tengan en la cabeza que eso va a cambiar su vida. Sé que suena como cliché, como, ay, va a cambiar tu vida, pero realmente sucede. ¿Por qué? Porque en el momento que ustedes empiecen a comprender las cosas en otro idioma, van a tener menos límites de acceso a la información en general. Si ustedes quieren estudiar algo, si quieren hacer alguna investigación, si quieren ver un drama, si quieren escuchar música, si quieren conocer nuevas personas, van a tener menos límites si ustedes hablan un segundo, un tercero, un cuarto idioma. Entonces, es eso, no escuchar a otras personas alrededor suyo que los desmotivan, que les dicen como, ay, pero es que eso no sirve para nada. A mí me pasaba mucho que me decían como,
Pero Angie, ¿tú para qué estudias coreano si eso solamente se habla en 2 países del mundo y en una región chiquitica de China? Mejor estudia francés o estudia alemán o estudia tangamandapio, no sé, otra cosa, pero no estudies algo que se habla en unos países tan chiquitos. Y yo decía como de malas, es lo que yo quiero, perdón, es como, es lo que yo quiero estudiar y es mi pasión y es lo que me ha permitido tener las oportunidades que he tenido hasta el momento. Oportunidades laborales, porque cuando los lugares en donde he ingresado gracias al coreano, oportunidades también personales de iniciar este proyecto de HanoSem y pues conocer también amigos de Corea, ir a Corea, oportunidades también a nivel personal de que pues ya puedo entender memes en coreano y me dan risa y son cosas que no entendería si no hubiera estudiado coreano. Entonces, eso, el primer paso es como, bueno, si te gusta, hazlo. No escuches a los demás porque los demás, pues ya, ellos tienen sus frustraciones, puede ser tu papá, puede ser tu mamá, tiene sus frustraciones, pero no dejes influenciarte por las frustraciones de otros y que cambien lo que tú quieres hacer. Primero eso. Segundo, también no te compares con otras personas, porque todos tenemos un ritmo completamente diferente. ¿Listo? Entonces, no sé, tienes un amigo y el man al segundo día ya está diciendo un montón de cosas que tú no entiendes, no pasa nada. Eso es él, tú concéntrate en ti y concéntrate en consentirte, en entenderte y en comprender que tu proceso es tuyo y de nadie más. Entonces, no te compares con otros, por lo tanto, no te frustres si no estás avanzando al ritmo que otros avanzan, pues porque no pasa absolutamente nada. O sea, tienes toda una vida para hacer lo que quieres hacer, entonces no te compares con otros. Y otras cosas es también, el método que le funciona a alguien no es el método que te funciona a ti. ¿Listo? Todos los cerebros funcionan de manera diferente, todas las personas funcionan de manera diferente. Que un libro, que un método, que un curso, que lo que sea, le haya servido a una persona, no significa que también te vaya a servir a ti. Y si no te funciona, busca otro. ¿Listo? Hasta que encuentres el que te funcione, hasta que encuentres el que te guste y ya, no te estreses, o sea, disfruta como esa interacción que hay entre tú y aprender a decir todas las cosas que quieres decir en otro idioma. Ese es como mi consejo. Bueno, gracias Angie. Realmente yo creo que les sirvió bastante saber lo que pasó con tu experiencia allá en Corea. Muy aparte de la beca y todo eso, dinos algo que te haya pasado allá en Corea, pero así, como que, wow, o sea, algo que te haya pasado, una actividad que hiciste o en tu día a día, en la universidad, o que algo pasó, encontraste quizás una fuente laboral, no sé, algo, o un lugar también típico allá que te haya gustado, que te haya llamado bastante la atención, un evento o así. Bueno, yo creo que en general, pues Corea es un país que es muy seguro. Sí pasan cosas, como en todos los países del mundo hay crimen, como en todos los países del mundo hay cierto rango de peligro, pero al compararlo pues con mi país, pues sí hay unos estándares. Es que no me gusta hacer eso, no me gusta decir como, ay, es que acá es todo horrible y allá es todo hermoso. No, acá hay muchas cosas hermosas también. Pero el tema de la seguridad es una cosa que no puedo negar. Allá es mucho más seguro, puedes salir en la noche, no vas a tener tanto miedo, no te acosan en la calle y de cierta forma como que todo es mucho más tranquilo, ¿sí? Entonces, por esa razón pude conocer bastantes lugares. Yo pues trataba de que los fines de semana era un espacio que me dedicaba a mí. Las tareas las hacía a última hora siempre, pero los fines de semana pues era un espacio que me dedicaba a mí. Entonces trataba de conocer nuevos lugares. Y conocer nuevos lugares no era tanto los lugares más turísticos, sino incluso lugares que los locales no conocían. Entonces, literal, yo abría el mapa de Busan y seleccionaba un lugar, decía como, ay, mira, aquí parece que hay bastante verde, aquí parece que hay un río, acá parece que hay una montaña, y buscaba la forma de llegar allá. Y daba con lugares que eran espectaculares, like, espectaculares, o sea, de verdad, y sobre todo cuando estuve en Busan, porque al ser una ciudad costera, pues hay muchas formas de ver el mar. O sea, no es solamente la playa que uno está acostumbrado, como la playa para echarse a broncear, sino hay otras playas que son de piedras, otras playas que son con construcciones
de reservas ecológicas, otras playas que son de cafés alrededor, otras playas que son absolutamente desoladas, otras playas que son solamente para los pescadores, entonces es como muchas formas de ver el mar. Eso fue lo que más me gustó, como en sí los paisajes que habían allá y la oportunidad de poder llegar a conocerlos sin el miedo, o sí, pues no el miedo, sino sin estar tan alerta de, bueno, ¿qué me puede pasar? No tengo que hablar con nadie, de noche no puedo caminar, sino estar un poco más relajada. Eso fue lo que más me marcó realmente de allá. Wow, entonces qué lindo que hayas conocido esas partes bonitas. Gracias. Seguramente tienes cosas. Yo pienso que tienes fotos, ¿no? ¿O no? Sí. Tengo muchas y he querido compartirlas también en la cuenta de Hanulsem, pero pues ya tendremos la oportunidad. Pero sí, tengo muchas, sobre todo. Bueno, es que yo vivo en Bogotá. Bogotá es una ciudad que queda en la mitad de Colombia. Colombia sí tiene playas, tiene acceso a los dos mares, pero Bogotá pues queda lejos de la playa, queda a 12 horas por carro o queda 45 minutos en avión. Entonces es bastante lejos, ¿sí? Y al estar en una ciudad costera donde todo el tiempo podía estar en el mar, pues para mí fue esa sensación de, wow, o sea, tengo el mar. Entonces tengo muchas fotos de las playas, tengo muchas fotos del mar, tengo muchas fotos del agua, por esa sensación de, vengo de una ciudad que está en la mitad de la montaña y voy a una ciudad que está pues al borde del mar, entonces tengo muchísimas fotos así como de la playita. Bueno, mencionando lo que estabas diciendo para ya estar terminando, tú que vienes de Bogotá, Colombia, hay muchos que están postulando de Colombia y preguntan también ¿qué manera le hiciste tú? O sea, entregándole como estabas, al inicio estabas diciendo, no, muchos quieren entregar tal vez directamente a la embajada o Ujú. directamente enviando propuestas a las universidades. Ese tip, y así los que somos de otros países, tomar ese tip también, Ok, al bueno, momento de... creo que hay ventajas y desventajas. O sea, yo siempre pienso como, a menos que yo sea 100% segura de que una cosa es mejor que otra, la verdad es que prefiero decir cuáles son las ventajas y cuáles las desventajas. Ventajas de aplicar por Embassy Track, que tienes la oportunidad de escoger 3 universidades. ¿Listo? Entonces, no solamente vas a estar aplicando a una, sino que vas a tener 3 universidades. Desventaja de aplicar por Embassy Track, que tiende a ser un poco más competida. Justamente porque son 3 universidades, mucha más gente quiere aplicar y ese filtro va a ser un poco más difícil. Ahora, ventajas de aplicar por University Track es que desde mi punto de vista, hay más posibilidades de ser aceptado. Es lo que yo he visto, es lo que he visto también en otros. En mi caso, yo apliqué por Embassy Track, pero sí he visto otros compañeros que han aplicado por University Track y han sido seleccionados después de haber sido descalificados por Embassy Track. Entonces, es como que tal vez el filtro es un poco menos riguroso, un poco menos riguroso. Desventajas, pues que solamente puedes aplicar a una universidad, no puedes aplicar a 3, pero entonces es esa mi visión, es esa mi visión como sí, o sea, si tienes mucha confianza de que tú tienes, pues, mejor dicho, el mejor perfil, que puedes competir con mucha gente, lánzate por Embassy Track. Si de pronto tienes como una duda o tienes solamente una universidad en mente o ya sabes 100% que quieres ir a una universidad y no a otra, pues aplica por University Track. Esa es como mi visión del tema. Bueno, ahora vamos a ver un pequeño comercial donde vamos a estar mostrando un poquito más de Handelsem y no olviden seguirnos en las redes sociales. Sobre todo en TikTok también hay varios videos donde se está explicando sobre el idioma, todo eso. Después también en el correo electrónico, TikTok, Twitch, Twitter, YouTube. Nos vamos a unos comerciales. Yo pienso que influyen en cierta parte en los K-dramas, en las actrices y en ciertos dramas, que hablan sobre los estándares de belleza, que las protagonistas tienen que ser bonitas, con una piel linda, estar delgadas y vestirse bien. Esto hace que la sociedad crea que esto se tenga que ver en la vida real. Y esto hace que afecte un poco a la sociedad, pero especialmente a las chicas.
Bueno, ahora sí, vamos a continuar. Bueno, creo que ya terminé preguntando todo, pero si quieres añadir algo antes de responder las preguntas que dejaron en los comentarios, ¿quisieras añadir algo, Angie? Sí, al momento que elijan sus carreras, o pregrado o posgrado, confíen mucho en lo que les gusta. ¿Listo? No escuchen a otras personas de que eso no da plata, no escuchen a otras personas de que eso no sirve, no escuchen a otras personas que las desmotivan a ustedes. Tengan la plena confianza de que si ustedes hacen algo que les gusta, ustedes van a llegar lejos, lejos en eso. Pero si ustedes hacen algo que lo hacen sin motivación, sin ganas, por una responsabilidad, por una obligación, no van a llegar tan lejos como cuando están apasionados por lo que hacen. Entonces, ese es como el tema general, tanto para becas GKS como para todo en general, ¿sí? O sea, temas académicos, hagan lo que ustedes sienten que realmente se van a sentir motivados y van a trabajar en algo que les guste y no en algo que les toca. Ese es como el cierre que quería hacer, digamos, de todo el tema académico. Bueno, gracias por tu tiempo, por concedernos tu tiempo y tu experiencia para esta beca. De verdad, muchas gracias, Angie. Ahora vamos a estar respondiendo las preguntas. Bueno, acá están preguntando. Si quiero, creo que acá lo puedo leer. Ah, ¿Sí? dale. Sí, si quiero Bueno, aplicar Diana este dice, año para pregrado y aún no tengo nivel avanzado de inglés y tampoco tengo coreano, ¿es mejor prepararme para el 2022 o lo intento? Bueno, mi respuesta es inténtalo, inténtalo. ¿Listo? Inténtalo, pero prepárate. Igual, bueno, de aquí, si vas para pregrado, significa que vas a estar aplicando finales de agosto, inicios de septiembre. Estamos en abril, todavía tienes 5 meses para prepararte full en los idiomas. ¿Listo? Entonces, estudia. No sé si Mariem, tú estás en Colombia. Si estás en Colombia, estamos en medio de un momento en el cual estamos muy encerrados por las medidas de COVID. Entonces, aprovecha ese momento de encerramiento para estudiar. Si estás en otro país, pues igual, pues trata de estar como muy, muy concentrado en el estudio, en mejorar el inglés y en mejorar el coreano. Inténtalo, pero pues nada, si algo, sigue estudiando fuerte para 2022, sigue estudiando mucho y profundizando en los idiomas, ¿listo? Entonces, sí, aprovecha estos 5 meses para estudiar, aplica, si algo pasa, pues nada, tienes otro año para mejorar los dos idiomas. bueno, Diana dice, ¿con qué nivel de topic aplicaste a la beca? En mi caso, apliqué con nivel TOPIK 2. He conocido casos de personas que aplican sin TOPIK, conocido casos de personas que aplican, que ganan la beca en realidad, con el TOPIK 1. Y he conocido casos de personas pues que tienen nivel ya 4 o 5. Como también he conocido casos de personas que tienen un nivel muy avanzado de coreano, pero aún así no quedan seleccionados por las otras razones, ¿listo? Porque su estudio, su plan de estudio no estuvo muy estructurado, o porque sus notas de pronto no fueron las mejores, o porque sus cartas de recomendación no fueron muy específicas. Entonces es como un juego de todo. Pero bueno, pues para contestar, en el mío apliqué con nivel 2. Giovanni. Bueno, Giovanni Rosales, dale, dale. Listo. En tu aplicación Mm, en la beca GKS plasmaste tu plan a futuro. He oído que es importante tenerlo, sin embargo, ¿cómo lo aterrizas de una manera realista y atrayente? Tip de experto. Em, Tienen que pensar en qué es lo que hay detrás de GKS. ¿Listo? ¿Qué es lo que hay detrás de GKS? ¿Por qué el gobierno coreano abre tantas oportunidades para los extranjeros para establecer lazos de conexión entre los países de esas personas y Corea del Sur? ¿Listo? No está específico, no lo van a encontrar así en ninguna parte, pero se van a dar cuenta que es así. Teniendo eso en cuenta, los planes a futuro que ustedes deben estructurar o que deben colocar allí en la forma de aplicación, a mi modo de verlo, son aquellos planes en los cuales ustedes puedan evidenciar que van a ser un agente de conexión entre Corea del Sur
y sus países o entre Corea del Sur y sus regiones. Entonces, ¿cómo se puede aterrizar de una manera realista y atractiva? Viéndote, ¿cómo se dice eso? Como pensándote que tú a futuro puedes ser ese punto de conexión entre las dos regiones en el área que tú vas a estudiar. Entonces, allí es donde viene todo el trabajo de investigación, allí es donde viene todo el trabajo de ver qué otras personas están haciendo esos cambios y cómo ustedes pueden estructurar un plan que sea parecido a lo que ellos han hecho y que se acomode a lo que ustedes quieren hacer. Entonces, esa es mi respuesta. Como, sí, tratar de pensar en, bueno, si yo voy a estudiar, ¿qué es lo que quiero hacer mientras lo estudio? ¿Qué es lo que quiero hacer una vez lo termine de estudiar? Y tratar de que sea ese punto de conexión, ese puente entre una región y otra región. Bueno, Karen Navarrete dice, si no se tiene certificado de ninguno de los idiomas, ¿no es recomendable aplicar a la beca? Es decir, para no perder el tiempo. Uf. Bueno, creo que puedo ser completamente sincera. A mi modo de verlo, es mejor aplicar con los certificados. Conozco el caso de una persona cercana que, o sea, los certificados los tenía vencidos, ya habían pasado los 2 años desde que había obtenido la certificación y aplicó por embajada. Pasó el filtro de embajada, pasó el segundo filtro del NID, pero en el tercer filtro, que era donde las tres universidades la iban a aceptar a esta persona, ninguna la aceptó. Entonces, a mi modo de verlo, fue una de las razones determinantes para que ninguna universidad aceptara a esta persona, fue porque no tenía los certificados vigentes de idiomas. ¿Listo? Entonces, si te soy sincera, mejor aplica cuando tengas los certificados, aunque sea el de inglés. ¿Listo? De nuevo, si vas a aplicar para pregrado, tienes 5 meses. En esos 5 meses estoy segura que en tu ciudad, en un lugar donde estás, hay la posibilidad de certificarte en el inglés. Tal vez en el coreano no, porque pues el coreano es un poco más restringido, un poco menos frecuente en realidad, no tanto restringido, sino menos frecuente. Pero sí, la respuesta sería certifícate por lo menos en inglés antes de aplicar. ¿Estás a tiempo? Si lo puedes hacer, hazlo. Si no, sería mejor esperarte hasta que los tuvieras. Puedes aplicar si quieres, pero pues desde mi experiencia es mejor que apliques cuando los tengas. Bueno, a ver, Diana, creo que, ¿qué les aconsejas a las personas que abandonan el coreano por ser un idioma difícil? Bueno, yo creo que los hispanohablantes tenemos una ventaja y es que el español es un idioma súper complejo. No sé si han visto todos los memes que hay de todas las formas de conjugar el verbo to do, de haré, haréis, haremos, harás, haremos, depende de lo que hagamos. Entonces, es un idioma supremamente complejo y son cosas que en el idioma coreano no ocurren. El idioma coreano tiene una forma muchísimo más sencilla de conjugar los verbos, muchísimo más sencilla de estructurar las frases. Se utilizan menos cosas de las que utilizamos en español. Por ejemplo, los verbos no se modifican dependiendo del sujeto. Otra de las cosas es que no existen los géneros en el idioma coreano. O sea, sí existen en cuanto a las personas, pero no existe la cosa que hay en español de que el pantalón es hombre, entonces la corbata es mujer, entonces el cabello es hombre, pero la peinilla es mujer, como cosas así. Eso no sucede, lo que lo hace más sencillo. Entonces creo que digamos, en su gran complejo, el idioma coreano es un idioma sencillo, a diferencia de otros idiomas como el francés, el alemán, el español. Entonces, creo que es eso, es pensar como, tal vez en algún momento pensé que el coreano fue difícil, pero fue seguramente porque estuve viendo temas ya muy avanzados. De pronto no inicié con los temas más principiantes y eso no me permitió entender los temas intermedios. Entonces, mi invitación es eso, verlo como una escala de, bueno, primero empezamos con un tema, seguimos con el otro, y finalmente todos podemos llegar hasta el nivel avanzado. Pero es eso, es tratar de verlo como un paso a paso y no como algo que es imposible por el tema de ser tan diferente al español. Entonces, sí. bueno, Giovanni Rosales dice, ¿qué dirías tú que es lo que te va a ayudar a destacarte entre tanta gente que aplica a la beca? Esencialmente, dos cosas, los idiomas y los documentos que tú escribas. Los idiomas, porque
vas a poder determinar un nivel que otras personas tal vez no manejen. Y segundo, los documentos que tú escriban, porque allí es donde te vas a vender. Y vuelvo y traigo el tema de sentir que se están vendiendo, es eso. Es donde ustedes van a plantear la diferencia entre ustedes y otras personas. Porque como son tantas personas, como es una beca que se ha vuelto tan, digamos, como tan conocida, va a llegar un punto seguramente en que para el jurado van a haber dos personas que numéricamente tienen exactamente el mismo nivel. El mismo nivel de inglés, las mismas notas, las mismas cosas, el mismo nivel de inglés, las mismas notas, las mismas cosas, pero lo que va a diferenciar una de otra es cómo se ve a futuro, qué cosas ha hecho en el pasado, qué tan serio es en los planes que quiere estructurar dentro de su carrera. Entonces creo que son esas dos cosas, los idiomas y los documentos que escriben. Bueno, Felipe Cuesta dice, ¿tuviste ofertas laborales en Corea? Wow, buena pregunta. Es una muy buena pregunta. En el caso mío, digamos que lo laboral lo he trabajado directamente en Colombia, para ser sincera. Sin embargo, sí tuve cosas adicionales, pero ya un poco más hacia el tema de los idiomas. Entonces, en mi caso sí fue el tema como de, ay, no, tengo un amigo que quiere aprender español, entonces quiere que le ayude. Tengo un amigo que quiere reforzar su inglés, entonces quiere que le ayude. Tengo un espacio en el cual voy a estar hablando inglés con niños de primaria, que ese espacio también lo tuve, donde estuve pues interactuando con niños de primaria en inglés completamente. Fueron esos espacios pequeños, pero fue, digamos que a la par con mis estudios, entonces por eso no fue como el 100% un trabajo de tiempo completo, pero sí existieron, mientras yo estudié, existieron esas ofertas como laborales, enfocados al idioma, a los idiomas. Bueno, Mariem Stephanie dice, ¿en qué universidad estudiaste? El tema de coreano lo estudié en Dongso University, que es que está ubicada en Busan, y para el tema de la maestría fui aceptada para la Universidad de Seoul National University. Bueno, a ver, continuemos con las preguntas. David Suancha dice, ¿cuál es tu opinión frente a aplicar a la beca que JKS a una edad temprana? Bueno, mi tema es que tienen que estar preparados para la sensación de vivir en el extranjero, ¿sí? O sea, obvio, yo los entiendo, también estuve ahí, estaba súper emocionada, estaba súper contenta de que me iba a ir a vivir al extranjero, pero era mi primera vez. Entonces no tuve en cuenta cosas como el sentirse lejos de tu área de confort, el sentirte lejos de tu familia, el sentirte de pronto sacado de ese grupo de amigos en el que estabas tan acostumbrada a estar. Son cosas que van a suceder, son cosas que psicológicamente y emocionalmente van a tener cierto impacto. Y si eres una persona joven, pues obviamente van a tener un impacto también distinto dependiendo del nivel de madurez que tú tengas. Entonces, mi opinión es que lo hagan, tengan todas las experiencias que quieran tener, tan pronto o tan tarde o tan intermedio como las quieran tener, pero tengan en cuenta que es necesario tener una preparación emocional también. ¿Listo? Es necesario saber conocerte a ti, interpretar en qué momento te estás sintiendo mal, triste y no tener miedo a expresarlo, no tener miedo a hablar con tus amigos sobre ese tema, hablar con tus profesores sobre ese tema, hablar con tu familia sobre ese tema y eso, siempre cuidar también tu estado emocional, porque eso es lo que va a determinar tu estado y tu desempeño académico. Entonces, esa es mi respuesta. Bueno, Camila dice, ¿qué tal los inviernos? Dice, ¿qué tal los inviernos? Bueno, pues ellos están muy preparados para el tema, tienen muchas cosas para que tú puedas mantener tu temperatura corporal, incluso estando afuera. Entonces, hay ropas, Nenbok, creo que se llama, que es como ropa especial de un material que te mantiene mucho más cálido, que utilizas debajo de tu ropa. Entonces, eso te ayuda a mantenerte cálido. Hay hotpack, que son como unas cositas que si tú las metes en los bolsillos se mantienen cálidas todo el tiempo, entonces tus manos pues tampoco van a estar frías. Pues tu cobertura de la cara, las chaquetas de invierno que se venden allá que también son muy cálidas, entonces tal vez es el tema de que estando afuera con más ropa puede que sea un poco más incómodo, pero realmente el frío no me afectó.
Entonces, las camas también se calientan, el piso también se calientan, los lugares están calientes, entonces, pues no es esa vaina de que cada vez que hay invierno como que te mueres, no, ellos están preparados para mantener la temperatura bien. Bueno, a ver, Mariam Stephanie pregunta, ¿crees que la carrera influye para la selección de los ganadores de la beca? Yo sé que hay una cosita en las guías que dice como, ay, te damos más puntos si aplicas ingeniería. Pero realmente yo creo que no. O sea, lo que he visto, tengo amigos que fueron por música, amigos que fueron por desarrollo de juegos, amigos que fueron por estudios coreanos, amigos que fueron por enseñanza del francés, y yo que fui por educación. Entonces, como que uno ve al final el resultado y dice como, eso de que solo las ingenierías pasan no es tan determinante. Listo, lo que va a determinar es que tú seas una persona que puedes convencer de que lo que quieres estudiar va a cambiar tu proyecto de vida, estás súper enfocado en qué es lo que quieres hacer y de nuevo, o sea, el tema del idioma y el tema de los documentos que tú escriban va a ser lo determinante, no la carrera que tú escojas. Muy bien. Camila pregunta, ¿qué recomiendas para el personal de STEM? ¿Qué crees que es importante resaltar ahí, para resaltar? En los formatos que vienen, ahí hay una serie de preguntas, ¿no? Entonces, en el formato dice como, miren, este personal statement quiero que me cuentes un poco sobre ti, una persona que te marcó, cómo has estudiado las cosas. Entonces, no dejar de lado ninguna de las preguntas que están allí. ¿Listo? Si te preguntan 4 cosas, responde las 4 cosas. Puedes responder 5 o 6, pero no puedes responder 3. ¿Listo? Si te preguntan 4 cosas, responde las 4. Entonces, y trata de que las 4 estén conectadas con tu materia, con lo que quieres aplicar. Esa es también la recomendación. Como todo tiene que estar enfocado en la beca. ¿Listo? Entonces, es eso. Bueno, a ver, Camila sigue preguntando. En estos días veía los formatos y tengo una duda con el tema del ranking y los 5 años de notas. ¿Sabes cómo se llena eso? En la parte de abajo hay un documento que es el que te va a ayudar a convertir las notas en un percentil. Entonces, ese es, digamos, el formato y la guía que debes utilizar para llenar el formato de arriba. Bueno, Catalina Álvaro dice, no sé si lo dijiste antes, pero quería preguntarte cuál era el nivel de inglés y coreano al aplicar. Inglés, en ese momento tenía un 7.0 en IELTS, lo cual equivale a un C1 en el rango europeo, no sé, el marco europeo de algo. Y tenía un nivel 2 de TOPIK que equivale a un A2 en el marco europeo de algo. Sí. Muy bien. Mm, Ok, quiero saber si los certificados de cursos voluntariados van en la casilla de premios o solo los coloco al final de la aplicación. Sí, van en esa casilla de premios que dice Words and Other Certificates, premios y otros certificados. sigue preguntando. ¿Cómo crees que es estudiar turismo? ¿Conoces algún proyecto relacionado a la promoción turística en Daegu y Busan? Todos los proyectos de turismo se manejan a partir de KTO, la Korean Tourism Organization. Puedes entrar allí, puedes ver que se han venido haciendo proyectos incluso con grupos de K-pop. En 2020, ITZY fue escogido como el grupo que iba a promover todo el turismo de Corea y que iba a ser básicamente la imagen de Corea. Entonces, sí, ingresa a la página de KTO, Korea Tourism Organization, y allí vas a encontrar más información sobre ese tema. Bueno, Lady Castañeda dice, ¿qué aspectos no académicos deberíamos tener en cuenta para escoger la universidad? La ciudad. La ciudad. No se vayan a meter en una universidad que está en la mitad del monte porque su experiencia no va a ser la misma. ¿Listo? Entonces busquen una universidad que esté ubicada en un lugar que les vaya a ofrecer distintas experiencias y que puedan estar bien. ¿Listo? Segundo, las cosas adicionales que tengan a partir de aparte de las clases, como grupos estudiantiles, edificios para los estudiantes, facilidades para que ustedes puedan tener una experiencia mucho más completa que solamente lo académico.
Felipe Cuesta dice, ¿dónde puedo encontrar esos formatos para ir adelantando el documento requerido? La documentación requerida. Si en Google buscas una página que se llama Study in Korea o Estudia en Corea, allí vas a encontrar los avisos de GKS. Allí es donde está publicada de manera oficial todas las convocatorias anteriores que han habido en cuanto a GKS, o en la página de tu embajada, también en la sección de avisos, es donde vas a encontrar todo lo relativo a la convocatoria GKS cuando se abre la convocatoria. Becky Sher pregunta, explícanos un poco sobre las traducciones oficiales y las apostillas, por favor. Ambas cosas están relacionadas con el Ministerio de Relaciones Exteriores o la Cancillería. Estos traductores oficiales son las personas que están inscritas y que están aceptados y reconocidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces tienes que buscar una persona que cuente con ese sello, de lo contrario no te va a servir nada esa traducción. Los apostillamientos también se hacen por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores. En Colombia todo se hace digital, entras a la página y allí está toda la información de cómo hacer el trámite. Es súper sencillo. Entonces, es eso. Traductores que tengan la firma, que tengan el reconocimiento del ministerio, apostilla, pues lo haces a través del ministerio. Bueno, Priscila Aquino pregunta, ¿es importante presentar evidencias de los voluntariados que se realiza, que uno realiza? Todos los certificados que ustedes puedan conseguir es lo mejor. Si ustedes ya pasa algo de que, no sé, no les dieron el certificado, lo hicieron hace 20 años y ya no existe o algo así, menciónenlo y pues mencionen en el personal statement. Pero en la medida que ustedes puedan anexar los certificados es mejor. Bueno, Marix pregunta, en el caso de las viviendas, ¿qué tipos son? Es decir, la beca, ¿cuáles abarca y qué las caracteriza? La beca lo que más reconoce o lo que más apoya son las estancias educativas, sí, los Kisuksa, que son como los espacios que compartes con otros estudiantes de la misma universidad. Normalmente son habitaciones compartidas o apartamentos que compartes con otros estudiantes. Esa es la vivienda que más hay. Ya después de cierto punto, tú puedes elegir si quieres vivir en otro lugar, si quieres rentar tu propio apartamento, es decisión tuya. Pero de la beca, digamos que lo más común es que tú vivas dentro de los Kisuksa, que son las residencias estudiantiles. Lady Castañeda pregunta, ¿algún consejo para destacar en la entrevista? Suena chistoso, pero léanse los documentos que ustedes escribieron una y otra vez y piensen en qué preguntas pueden surgir de cada uno de los puntos que ustedes escribieron. Bueno, Catalina dice, ¿influyen los premios y certificados que te otorgan en los colegios por excelencia académica y así? Todo sirve, todo sirve. Todas las cosas que los destaquen a ustedes como estudiantes, voluntarios, etcétera, sirve. Naive pregunta, ¿sabes si ahora con la situación de la pandemia es posible que la Embajada de Colombia haga la entrevista presencial pero con protocolos de seguridad o sea virtual solamente? La verdad, eso es algo que define la embajada. Sí, o sea, pero a mi modo de verlo, yo creo que lo van a hacer virtual. Ellos no se van a exponer ni van a exponer su cuerpo diplomático a infecciones pudiendo hacer las cosas virtualmente. Entonces, creo que lo harán virtualmente. Bueno, terminamos con las preguntas. Una pregunta que quiero añadir, ¿una universidad que tú recomiendas para el estudio de administración de empresas, por ejemplo? Yo creo que Seoul National University es una universidad bastante reconocida en el área de negocios. Entonces, eso sería mi recomendación. Pero una cosa que yo también recomiendo es, bueno, mira cuál es el perfil que tú quieres aspirar. Mira qué tipo de, o sea, por ejemplo, digamos, no, yo quiero ser algo así como lo que está haciendo el que fue secretario de la Asamblea General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Entonces, a mí me gustaría ser un agente súper importante diplomático. Entonces, miren la hoja de vida de Ban Ki-moon, busquen en qué universidades estudió y eso les va a ayudar también a determinar qué universidades les sirve a ustedes. Eso
puede servir con cualquier otro perfil. ¿Listo? Entonces, si ustedes conocen un cantante muy famoso o una intérprete de violín súper famosa y ustedes quieren llegar a ese nivel, bueno, busquen su hoja de vida, busquen en qué universidad estudió y eso seguramente les va a ayudar a también tomar una buena decisión en cuanto a la universidad. Entonces, esa es mi respuesta. Bueno, Angie, muchas gracias. Antes de terminar, los que están ahí viendo pueden seguirnos en las siguientes plataformas que son en Instagram, @hanilsem, en Facebook hanilsem, en Twitter, @hanilsem, _sem, en Twitch también, en YouTube hanilsem y también en el correo electrónico. Angie, gracias por tu tiempo, muchas gracias por contarnos tu experiencia y también aportar a muchas de las preguntas que muchos han tenido y nada, muchas gracias por colaborar con Hanelsen. No, gracias a ustedes también, pues los que están viendo, los que ya un viernes de siluetas, estamos aquí a las 9:12 de la noche en una charla sobre GKS. Y nada, muchísimas gracias de verdad por la pasión, por compartir, digamos, esos gustos por Corea del Sur, por el idioma coreano, desde nuestra perspectiva latinoamericana. Gracias también a ti, Blanca, por hacer parte del equipo de voluntarios de HANELSEM. Gracias a Karen Rodríguez, que no salió aquí en pantalla, pero ella está detrás de cámaras organizando todo. Y pues en general a todo el equipo que hace parte de este proyecto de HANUSEM. Y pues nada, síganos en las otras redes, tenemos muchísimas cosas que hemos hecho con mucho esfuerzo para todos ustedes. Gratis, por supuesto, ustedes pueden acceder al Spotify, pueden ver las cosas que hemos publicado en YouTube, los pensamientos sueltos y las cosas que queremos compartir en Twitter, las cosas que publicamos en Facebook, donde también tenemos un grupo de GKS, se llama Becas GKS Latinoamérica, se pueden unir allí, pueden tener conversaciones con otros estudiantes que están aplicando y pues nada, o sea, queremos que este proyecto HANELSEM les traiga a ustedes un montón de cosas desde la educación, desde la cultura y desde el idioma coreano. Entonces, pues la invitación es a que nos sigan. Y muchísimas gracias pues por estar aquí tan tarde, un viernes de siluetas con nosotros y nada. Les deseamos lo mejor, les deseamos que tengan un excelente fin de semana y pues que sigan súper apasionados creyendo en el proyecto de vida que ustedes tienen y en que ustedes pueden llegar tan lejos como quieran con todos estos temas de Corea. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Les invitamos a seguir en nuestras redes sociales y no se pierdan el próximo de las entrevistas en HANELSEM. ¿Listo, chicos? No se olviden en las redes sociales igual. Yo pienso que influyen en cierta parte en los K-dramas, en las actrices y en ciertos dramas, que hablan sobre los estándares de belleza, que las protagonistas tienen que ser bonitas, con una piel linda, estar delgadas y vestirse bien. Esto hace que la sociedad crea que esto se tenga que ver en la vida real. Y esto hace que afecte un poco a la sociedad, pero especialmente a las chicas.